Exactamente, iniciamos este caso con el siguiente titular, algo que ha conmocionado al mundo entero y particularmente esto ha llevado a masivas protestas en Inglaterra. El titular, señor director, dice así. Como bien pueden leer ahí, caso Sarah Everard, el secuestro y asesinato de una mujer que conmociona al Reino Unido. Mujer británica, 33 años, ejecutiva de marketing, que luego de ir de visita un 3 de marzo a eso de las 9:30 de la noche, decide regresar a su hogar, lugar al que nunca finalmente vuelve. Pasaron aproximadamente 7 días, una semana, y su cuerpo es hallado completamente ya manipulado por un tercero, muerta. Y esto hasta el día de hoy ha generado una conmoción que incluso abarca hasta la disposición de las autoridades policíacas de Gran Bretaña sobre cómo finalmente deben interactuar con estas protestas que se están llevando a cabo. ¿Cómo fue un poco el inicio de esta situación? Esta era una mujer, 33 años, un alto cargo ejecutivo, y de pronto ella es víctima de la manera más insólita con un único imputado hasta este momento, que es ni más ni menos un agente del Scotland Yard. Mira, espérate, Carlos, queremos entender un poco el caso del principio porque tenemos entendido que ella estaba en la casa de una amiga. El último contacto que tuvo fue con su pololo, se iba a dirigir, le dice, me voy a mi casa, y ahí desaparece, se le pierde la huella por completo. Exacto, lamentablemente eso fue lo que ocurrió. Ella va a la casa de su amiga, recordemos que en todo el mundo hay restricciones por el tema del COVID. Claro. En Londres no es la excepción, Inglaterra no es la excepción, y también tienen estas especies de toques de queda donde tienen que estar a cierta hora en sus casas. Es por eso que está hasta aproximadamente las 21:30 horas en la casa de esta amiga, va caminando y se devuelve a su casa caminando. Entonces no es una distancia muy lejana, es relativamente cerca, y en ese trayecto es donde desaparece. Su amiga y su novio lo empiezan a llamar por teléfono, no tiene contacto con ellos, no contesta el teléfono, por supuesto, y allí se encienden todas las alarmas y comienza esta búsqueda frenética porque sabemos y lo hemos visto martes a martes que las desapariciones las primeras 72 horas son cruciales y obviamente hacen la denuncia a la policía. Claro, es tremendo porque, bueno, conmueve. Estas noticias lamentablemente no solamente las estamos viendo en Latinoamérica, en Chile, sino que esto es un problema mundial. Para continuar con la historia de Sarah, ir comprendiendo cómo se fueron dando los lamentables hechos aquel día, Sarah podríamos decir que hizo todo lo que había que hacer correctamente. O sea, ella cumplió con el horario del toque de queda, avisó que se iba precisamente a su novio. Dicen que se fue por un lugar que estaba bien iluminado. Sus amigos la describen como una mujer maravillosa, una buena amiga, una buena estudiante, una buena trabajadora. Es como de esas personas que tú quisieras tener siempre a tu lado porque era una mujer brillante, maravillosa, muy linda. Entonces, finalmente, Carlos, ¿qué pasó? ¿Cómo finalmente lo que sabemos hoy día, que el único imputado y principal sospechoso de este asesinato es un agente de la policía de Scotland Yard? O sea, estamos hablando de un policía de élite. ¿Cómo logran vincular a este sujeto con la desaparición y el asesinato posterior de Sarah? ¿Qué antecedentes tenemos con respecto a eso? Aquí hay que considerar diversos factores. Un factor muy importante a considerar es que Scotland Yard es una policía y es la policía más antigua del mundo. Cuando se deja de existir la policía real, aparece Scotland Yard a principios de 1800. Sí, se generó incluso para atrapar a Jack el Destripador. Exactamente. Se moderniza la policía real, que estaba a cargo del rey, y se crea esta policía nacional llamada Scotland Yard, donde todas las policías del mundo tienen algo que ver con esa policía porque nacen de Scotland Yard. Todos son hijos de Scotland Yard, básicamente. Entonces, es una policía muy respetada a nivel mundial, muy moderna a nivel mundial. Segundo, el único imputado que hay por este secuestro, homicidio y también, al parecer, violación, es un miembro de Scotland Yard, un oficial de policía muy reconocido y también trabaja en un área muy específica, que le brinda la protección a diplomáticos. Entonces tampoco es cualquier policía. Claro. Para trabajar directamente con diplomáticos y con gente importante, para brindarles protección, tiene que tener un chequeo previo, un chequeo de background previo para
que esa persona Ser sea básicamente en su historia de vida. intachable, exactamente. O sea, por eso hay tan poca información. Finalmente, uno podría entender que cuando un caso es mediático, acá ya hemos visto un montón de casos mediáticos, Fernando Maciel, no creo que haya que repetirlos, la información fluye, sea a nivel de rumor o sea información fidedigna. Entonces, acá la falta de información tiene que ver con eso, con cierta protección a por decirlo así, policía de alto rango, ¿no? Lo que pasa es que ahí empiezan los problemas. Y ahí empiezan por eso hay marchas y protestas hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que ocurrió? Sara iba por una zona muy iluminada, normal en el sur de Londres, con muchas cámaras de seguridad. De hecho, hay imágenes de ella saliendo de algunas tiendas, caminando por las calles, hasta que es tomada por esta persona. Ahí estamos viendo las imágenes. Esa es la última imagen que se sabe de Sara con vida. Está hablando por teléfono, está saliendo del lugar, absolutamente normal. Y vean la nitidez de las imágenes de la cámara de seguridad. ¿Qué es lo que ocurre? Empieza esta frenética búsqueda para saber qué es lo que ocurre con Sara. Sale también por primera vez, acá tenemos un hito histórico, por primera vez a cargo de Scotland Yard hay una mujer y sale esta jefa de policía hablando de un caso de una desaparición de una mujer, pensando todo el mundo que iba a hablar con perspectiva de género, y adivinen qué pasó. ¿Qué pasó? Las mandó a las mujeres y les sugirió que no salieran de sus casas para evitar este tipo de acciones. Algo que además uno pensaría, viendo una propia mujer, es impensado que pida que las mujeres se encierren. Por eso ya, y vamos a entrar al tema de las marchas, que es muy interesante, porque tiene que ver que están pidiendo un toque de queda para los hombres justamente desde las 6 de la tarde. Pero antes de entrar en el tema de las marchas, Carlos, me llama la atención poderosamente en esta investigación, porque dicen que cuando empieza la desaparición, inmediato van a investigar, y que por lo bajo entran a investigar en 750 casas. Hacen justamente la línea de recorrido, que después Carlos nos va a mostrar en el mapa cuál es el recorrido, van con las cámaras de seguridad, viendo el trayecto que ella hace, pero además revisan 750 viviendas. Eso uno lo compara con Chile y uno dice, ojalá acá cuando existe un caso de desaparición investigaran de esa forma. ¿Es por un hecho puntual o estamos hablando de que efectivamente en el Reino Unido las investigaciones se llevan de esa forma en un año que además los asesinatos machistas se duplicaron el 2020, las tres primeras semanas de pandemia se duplicaron los asesinatos machistas? El llamado, y acá tengo las cifras, al número de ayuda de las mujeres aumentó en un 49%. O sea, hay una alerta máxima, sobre todo después de todo el encierro que significó este confinamiento. ¿Es normal que investiguen de esta forma? Sí, mira, en Inglaterra existen antecedentes previos de búsquedas así de masivas. En el año 1986... O sea, el proceso es bueno. Sí, ellos trabajan muy bien el proceso investigativo. Hay un antecedente del año 1986, cuando aparece el ADN o la huella genética, que es lo que conocemos ahora, que es descubierta en el año 1984 por Sir Alex Jeffries. En el año 1984 hubo un homicidio con violación en una universidad. Y en el año 1986 pasó lo mismo. Mismo modus operandi, víctima muy parecida a la edad, pero ya teníamos la huella genética entre medio. Y se hizo un catastro de más de 3.000 hombres para saber si el semen encontrado en ambos casos era de la misma persona, y en ese caso dio positivo en ambos. Y por primera vez se pudo condenar a alguien. Entonces no es primera vez que en Inglaterra se hacen búsquedas así de grandes y así de masivas. Lo que pasa es que sí están las condiciones y están la voluntad de hacerlo. En el caso, por ejemplo, de Tomás, llevándolo y traspolándolo a Chile, así deberían ser todas las búsquedas. Claro. Ese es el ideal. Ese es el estándar que necesitaríamos tener. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a eso. ¿Podemos revisar el trayecto que hizo? Vamos a ver el trayecto. Esto es en el sur de Londres, tú decías, ¿no? Esto es en el sur de Londres. Entonces, esta es la zona donde vemos en el mapa, donde desaparece, aquí donde está el punto marcado en el mapa, y este imputado, el oficial de policía imputado, hizo un trayecto desde de esta zona en el sur y utilizó al parecer esta carretera para llegar a esta zona del bosque, que está mucho más alejada de la ciudad, aproximadamente unos 100 o 50 kilómetros, donde fue encontrado el cuerpo de Sara. Entonces, ese ratificaría obviamente la relación del secuestro
tratar de ocultar el cuerpo y, al parecer, con las antecedentes que hay hasta ahora, también habría abusado de Sara. ¿Sabes qué? Uno se hace hartas preguntas porque en realidad de inmediato uno se cuestiona que quienes tienen la misión de protegernos son quienes te agredan. Y desde ahí saltan todas las alarmas. Investigando un poco el comportamiento que había tenido este señor de apellido Cousins, que es el policía, dicen que 3 días antes de que atacara a Sara, había tenido y había protagonizado un episodio de exhibicionismo en un restaurante de comida rápida. Y es curioso porque al mismo tiempo sus compañeros lo describen como un padre de familia ejemplar. Él tiene 2 hijos, uno de 8, uno de 10. Vive con su esposa en una casa bastante bonita, buen barrio. Y los compañeros dicen que este policía es bastante tranquilo al momento de actuar. De hecho, él pertenece a este cuerpo de policías que va armado, porque recordemos que en Londres muchos policías no van armados. De hecho, armas de fuego, sí, ¿cierto? Eso es algo que se logró hace un par de décadas. Entonces, los policías no utilizan armas de fuego. Exactamente, van con otro tipo de armas disuasivas, como gas pimienta, con, bueno, las esposas, etcétera. Pero finalmente, cuando la policía requiere de un apoyo, de un arma de fuego, tienen que llamar a una unidad especializada. Y este policía sí tenía esa facultad de usar armas de fuego. Por lo tanto, ahí uno dice, hay otro tipo de entrenamiento, hay otro tipo también de control, de psicológico, ¿cierto? Test psicológico, no sé. Entonces, ¿cómo llega a pasar esto, Carlos? De verdad, yo no sé. Yo traté de buscar, investigué mucho, traté de ver cuál era el link entre este policía y Sara, si se conocían de antes, por qué la elige a ella, por qué hace esto, lo hace por primera vez. Yo no sé si podemos ir contestando alguna de las interrogantes dentro de la poca información que existe dentro de la prensa mundial. Sí, hay muy poca información que ha sido liberada a los medios de comunicación. Es por eso que no es tanto los antecedentes que tenemos. Sí, el antecedente primordial, tal como tú bien lo decías, él pertenecía a una unidad especial que era la unidad de protección de diplomáticos. Entonces, por eso tenía acceso a armas de fuego. Tiene que pasar ciertos exámenes psicológicos y psiquiátricos para poder estar en ese tipo de unidad. La Scotland Yard normalmente no se caracteriza por tener este tipo de acciones por miembros de sus policías, porque ellos controlan muy bien a sus policías, es una policía muy prestigiosa y se hacen muchas evaluaciones. No son como los casos aislados que estamos acostumbrados de ver aquí, los casos aislados 1542 y todos los días tenemos un caso aislado. En Scotland Yard o en Inglaterra sí efectivamente hay casos aislados y son muy pocos. Entonces, acá yo creo que es fundamental ver y analizar si es que cuándo fue el último examen psiquiátrico que se le hizo a este policía y ver por qué lo pasó, porque tiene que haberlo pasado para seguir en funciones. Entonces, a lo mejor seguramente él tiene que haber pasado esta etapa psiquiátrica o psicológica de evaluación para mantenerse en esa unidad y ocultó estos problemas. O a lo mejor ya estaba en una crisis, si estamos hablando de que un par de semanas antes había tenido esta acción de exhibicionismo en un local de comida rápida, tampoco es normal para nadie, no por el hecho de ser policía. Ya. A lo mejor la pandemia, algo puede estar haciendo un cortocircuito. Probablemente no es menor a dejar de mencionar. Ayer algunos especialistas hacían una correspondencia a propósito de las medidas de confinamiento un poquito más estrictas que se vienen a partir del jueves en la región metropolitana. Decían, ojo, que alguien lleve el conteo de qué le pasa a las mujeres cada vez que Santiago decide hacer eso. Mucho ojo, eso como que me parece no importar en las estadísticas proyectivas. Este es el tema. Cuando estamos hablando de Scotland Yard, que es una policía de élite, aquí me parece que hay 2 problemas no menores de protección a su propia institución. Lo primero es que este hombre, algunos días antes, como comentaba Monty, hace un acto de exhibicionismo y sin embargo él sigue ejerciendo funciones al parecer, o no hay un tacle para entender que este hombre que está haciendo crisis o que tiene un brote de algún tipo. Y lo segundo es que, hablando de un país que tiene leyes de transparencia que se lograron a través de las décadas tan importantes al punto que son capaces de publicar hasta los problemas que tienen con las vacunaciones, y así las personas afectadas, o sea, transparente total y todo lo explican, no te esconden ningún dato. Acá se está estableciendo un círculo de poder muy bravo y que me extraña con una mujer a la cabeza de esta institución. A este hombre lo están cuidando, yo no creo que vaya a zafar, pero el no compartir esta información con la prensa me parece que es una muy mala práctica y esto es lo que ha generado, entre otras cosas, la cantidad tremenda, enorme y irreprochable de protestas en el Reino Unido.